Entonces, aquí también se ve lo que es radiación, se ve en inclinación, orientación o desviación, se ve también altura solar, y vamos a ver una cantidad de elementos muy rápidamente. O sea, tengo muchísimo material, pero es interesante que en la webinar veamos más o menos un poquillo de todo para que veáis vosotros el alcance. El alcance es como dos módulos, porque uno se refleja precisamente a lo que es lo que hemos comentado, y adicionalmente vemos un poquito de termodinámica, vimos un pelín también de toda la parte de calor, y como lo dedicamos a baja temperatura, porque esto es muy amplia, entonces vamos a llevar a lo que es el enfoque sería de la energía solar pasiva. También es atrevido decir que es arquitectura bioclimática, porque vamos a ver en cuestión de horas, y la arquitectura bioclimática es un tema de máster de 2 años, ¿no? Por lo menos en España. Entonces, vamos a ver simplemente unos 3 o 4 casos de que cómo hago yo para que no entre el sol, o que sí entre, de acuerdo si estoy en verano o en invierno en Europa. Aquí sería en clima caliente o en clima frío, ¿no? Bueno, bien, bien. Entonces, un saludo acá de nuevo, compañeros. Mire, vemos aquí compañeros de Argentina, de México, de Estados Unidos. Bienvenidos, nuestros alumnos en Miami. Entonces, vamos a dar comienzo y al final una sección de preguntas. Adelante, profe. Gracias. Vamos a ver, me acomodo aquí en el centro ya. Entonces, la idea pues es que le han puesto climatización para piscina o ambientes inteligentes de calentamiento. La idea es que se proyecte, en este caso vamos a hacer un ejercicio de piscina descubierta, que sea con paneles de polietileno o polipropileno, cualquiera de los dos pueden ser. En este caso enfocamos en un ejercicio para el de polietileno, ¿sí? Bueno, siempre toca mostrar pues quién les está hablando, pues más o menos, para que veáis vosotros. Llevo con este tema desde el año 98, a partir del 2002 empecé yo con la empresa Enersum. Posteriormente, pues la mayoría de los que están seguramente me conocen. Posteriormente, en el 2005 estuve con CEFOIN, que es Centro de Formación de Instalación de Instaladores y Mantenedores en Fuenlabrada, España. Ahí cursé más o menos, o estuve de docente más de 6.000 horas. Sacamos avante la parte del certificado profesional para instalador y mantenedor de energía solar fotovoltaica, conjuntamente con la de fotovoltaica y de solar térmica. Y en el 2000, espera que no pasa esto, en el 2018 empecé yo con el Politécnico Industrial Nueva Colombia, donde he venido llevando también pues la fotovoltaica aislada, fotovoltaica conectada a la red, y bombeo autónomo e iluminación pública. Y ahora último hemos incluido también en esa la parte de híbrido. Entonces, aquí he escrito, unos libros los escribí allá en España, pero aquí los que he publicado aquí son estos, entre ellos pues el de energía solar fotovoltaica y mineólica, uno de unos conceptos preliminares, y este de energía solar térmica, que era lo que decía, lo tengo desde el 2018, inclusive para las pocas instalaciones que hemos hecho aquí en Colombia, o que he hecho aquí en Colombia. Entonces estoy actualizando para este año, pero lo interesante es que está resumido todo lo que vemos o iríamos a ver en solar térmica, ¿no? Presentaré un compendio de experiencias en este campo tan encantador y absorbedor como es la energía solar térmica. El temario del libro y clases se han acoplado al programa formativo que rige en la actualidad en España en el certificado profesional, y espero que se implemente académicamente también aquí en Colombia, ya que inicialmente en el 2018 empezamos también con un programa similar con el certificado profesional de fotovoltaica en España, y aquí lo hemos implementado en el Politécnico gracias a la colaboración del profesor Yair, el ingeniero Yair Vélez.
Tened en cuenta que no hay una forma técnica, unas normas técnicas, unas especificaciones que me llegan inclusive con lo que está avanzada la fotovoltaica, y también están muy crudas esas normativas, ¿sí? De térmica, pues más de lo mismo. Entonces, se aplicaría directamente hasta que haya normativa colombiana, las que creemos conveniente, sobre todo las europeas, ¿no? Al fin y al cabo, donde nació las energías renovables en conjunto, la fotovoltaica, la térmica, la meneólica, entre otras, pues fue en Europa, en Alemania. Como inicio, se presenta una información sobre conocimientos básicos, radiación solar, sombras y vientos que se necesita para el entendimiento de la energía solar térmica a modo de repaso, pudiendo encontrar algunas fórmulas empíricas que posteriormente iremos a utilizar en cálculos. Posterior a esto, nos centraremos en la teoría de cada una de las energías, tales como la solar pasiva, la solar térmica, componentes, radiación y entre otras. Todas estas energías dándoles un enfoque a nivel técnico, pero sin olvidar su esencia para comprensión de todo el público, con lenguaje asequible, mediante ejemplos prácticos y orientados al tema específico. Tened en cuenta que todo parte del principio de las energías renovables, precisamente del ahorro, eficiencia energética y educación de consumo, en este caso energético, ¿no? Porque ten en cuenta que no solo es con electricidad. Ahora, alguien me comentaba aquí, no, pero es que, ingeniero, la energía térmica está por acabarse. Cuidado, tenemos hasta un 86-87% de rendimiento, mientras que en la fotovoltaica solo hemos llegado a un 22-22,5%. El rendimiento del 86 y algo con sistemas de alta temperatura. Esto no lo tocaremos en ello, pero pues es bueno comentarlo, pues porque yo sí he estado en las plantas solar térmicas o termosolares, también le llaman, donde 50-100 megavatios para producir electricidad mediante el vapor, ¿no? Entonces, esa generación eléctrica es muy dada a que en muchos países, inclusive en África, están muy por encima de la producción fotovoltaica, ya que su rendimiento es cercano al 87%, 86,1%. Al final se ha dejado la parte correspondiente al proyecto, en el cual se genera ejercicios, ejemplos de diseño en los cuales se hace un pequeño análisis de rentabilidad y de inversión. Y entonces, siempre, o sea, a mí me gusta comentar las instalaciones de las fotos que colocamos, ¿no? Para eso. Pero quiero hacer un remanente. En la parte de proyecto y toda esa es una metodología que se tiene precisamente, que la traigo del certificado profesional de instalador y mantenedor de energía solar térmica de España, ¿no? Entonces, ten en cuenta que no cualquier persona puede hablar de que ha dado este tipo de certificaciones. Centro de formación, obviamente, Cefoin era el que certificaba, pero yo fui el docente y las exigencias eran bastante grandes que había que cumplir, ¿sí? Entonces, ser docente en España de certificado por competencias bueno, ya sí es certificado, simplemente certificado como técnico, instalador y mantenedor, 800 horas, pues es bastante complejo, y de allá precisamente traigo los libros, uno que escribí allá y otro que lo he adaptado a Colombia. Esta imagen todavía estaba en construcción. Más adelante posiblemente tengamos una imagen de lo que ya está instalado, porque aquí estaban simplemente nivelado y colocado los colectores solares planos. Estos son unos Viessmann Vitosol 100 en Ávila, en la rotonda salida de Ávila. Esto es un geriátrico, pero aquí dirían estrato 6, pues no. Allá no hay estratos, pero sí es un geriátrico en el cual tenían producción de 14,000 litros de agua
agua caliente sanitaria, ¿no? Y pues, como es interesante, hay que mostrar que estoy yo ahí. Obviamente que son 18 años atrás, ¿no? Como prefacio de la energía solar térmica, hay que detenernos unos segundos para analizar nuestra relación con el planeta y si estamos haciendo lo correcto para él. Estas fotos las presento yo inclusive en España. Son conocidas allá por mis alumnos y aquí también son conocidas por mis exalumnos también y por mis alumnos en este momento, precisamente porque el hecho de estar con energía solar y básicamente con energías renovables, que es un compendio extenso, pues cabe anotar que uno tiene que pensar en la parte ecológica, en la tierra, en el medio ambiente, en dar solución precisamente que son energías que bajas en carbono, que no contaminan, ¿no? Si nos fijamos en la siguiente foto, observamos un paisaje que es hermoso, con plantas, muy bonito, y en proceso de contaminación por el hombre. Mientras que si vemos este contraste de esta otra foto que voy a presentar, pues la planta y seres vivos están muertos. En menos de 50 años hemos lapidado el planeta un 200% más que 1.000.000 de años anteriores. Hay un consenso creciente que las energías renovables pueden jugar un papel clave en la salvación del planeta. Pues aquí, por respeto de los monocultivos, he puesto un monocultivo más de allá de España. Pero aquí hay muchísimos monocultivos, entonces la solución es que si le pongo un empaque, sigue siendo amable con la naturaleza, pues no creo. Entonces, no solamente estamos cambiando toda la situación de el ecosistema, también estamos cambiando que los ríos internos, interiores, bajo el terreno, pues se están secando, ¿sí? Con esta pequeña charla quiero proporcionar como aprendizaje inicial ver los conocimientos básicos para comprender los procesos que ocurren en el aprovechamiento de la energía solar térmica y entender teóricamente cada uno de ellos. Al final, dependiendo del fin que queremos alcanzar, determinamos la energía o las energías renovables más convenientes para un proyecto. ¿Por qué? Porque cuando me dicen a mí, no, es que si yo pongo solar fotovoltaica no es autosuficiente. No, si pongo solar térmica no es autosuficiente. Ojo, es la unión de varias energías renovables las que hacen ese compendio. Yo me acuerdo que en el año 2010, porque en el 2009 sale la parte del Código Técnico de la Edificación en España y me encargan hacer el diseño de energías renovables para un edificio de Hacienda, que sería como la DIAN, que estaba en Pozuelo de Alarcón. Entonces un arquitecto me dice, bueno, yo estoy haciendo la parte arquitectónica, pero hazme la parte de renovables, porque según el Código Técnico de Edificación del 2009, toda vivienda nueva y más del Estado debe de, al año, al hacer el balance de energía consumida versus energía producida, nosotros tenemos que llegar a más del 100% producida con energías renovables. Entonces, ¿qué colocamos? O por lo menos en el diseño, yo coloqué la parte de primero, solar térmica para producción de agua caliente y apoyo a calefacción, pero también para verano teníamos con una máquina de absorción, apoyo a esa máquina de absorción con calor, así como lo escuchan. Y para la tarde-noche poder proyectarlo, pues teníamos unas calderas de biomasa. Y la fotovoltaica pues en la parte de la cubierta del edificio, en lo que había, y en los parques o parqueaderos que eran externos o exteriores. Entonces, con eso llegamos a tener el 110% para cubrir esa necesidad al año, ¿no? Ojo, porque allá en España, como en invierno la radiación es bastante baja y en verano es bastante alta, entonces lo que compensa es que es la sumatoria de producción de energía, tanto térmica, de calor, frío, calefacción y aire, porque allá se llama climatización, o sea, no podemos decir en un espacio donde van a atender el público que solo le vamos a meter calefacción y el
y frío en verano. No, puede ser en febrero, que hace tanto frío allí, pero si es alguna cosa de pago de IVAs o pago de esto, pues tiene que ser es que tenemos un termostato diferencial en la zona norte, porque allá, pues según lo especificado, en la altura solar, en el norte no va a haber radiación, entonces ponemos lo más frío posible para que nos dé las dos opciones, de frío y de calor. Entonces, el reglamento térmico de edificaciones me conlleva una ida y oda, que serían como la ventilación, recuperación de calor o recuperación de aire frío si estoy en verano, pero adicionalmente a ello me tiene como climatización, y entonces el estándar serían 22 grados, y esos 22 grados pues son los que pongo en el termostato, que si hay mucha gente, pues posiblemente se eleve la temperatura. Si estemos en invierno, entonces entrará la máquina de absorción a producir frío, y ese frío pues lo controla un termostato y se alimenta con el agua caliente de los depósitos o tanques que tenemos, siempre y cuando que baje, porque quedan ya no 150 personas sino 2, entonces hay que calentarla, entonces entra el calor en los depósitos de agua caliente, y eso lo que conllevan es que con unos fan coils, con unos ventiladores coaxiales, y lo que hacen es, si por un radiador de coche, por ejemplo, si es similar, si pasa por ahí agua fría, pues él tira aire frío, y si pasa por ahí agua caliente, pues tira aire caliente, y entonces ahí va la climatización de acuerdo a las necesidades de confort del sitio donde estamos valorando. Pues, energía solar térmica, energía que aprovecha las ondas electromagnéticas correspondientes de la radiación infrarroja, no ultravioleta, que serían las de fotovoltaica, aquí serían infrarroja, convirtiendo la energía solar en energía térmica por medio de los captadores térmicos para la producción de agua caliente. Al fin, todo esto para realizar la rentabilidad de un proyecto de inversión escogido, como lo comenté antes, bueno, lo que estoy documentando, la instalación que más se adapte tanto térmica como económicamente a las necesidades, como sería necesario, las famosas ayudas de los cálculos, las tablas de conversión y algunas tablas de datos que necesitaremos, así como normativas y aspectos de interés que se deberán tener en cuenta. Conceptos preliminares, viento, sombra y radiación. Estoy muy rápido, ¿por qué? Porque estoy simplemente haciendo comentarios de qué se incluiría. Por eso estoy diciendo que estos 2 primeros días sería interesante, bueno, no soy quien para cuantificar eso, pero como docente me interesaría que ya haya gente que había hecho fotovoltaica, en el sentido que todos esto que estamos mirando como conceptos preliminares, viento, sombra, radiación, inclinación y orientación, ya se han visto. Entonces, prácticamente entraríamos de lleno el día lunes 22, aunque es fiesta, pero lo vamos a dar 8 horas, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, teniendo una hora de almuerzo. Y el día martes haremos todo lo que son los cálculos energéticos mediante un programa F-Chart, ¿sí? Que es un Excel, que es el mismo que compendien todos los fabricantes de colectores solares planos o colectores de tubo de vacío, simplemente que aquí está sin ventanitas ni colorcitos, sino abierto, y yo lo puedo cuantificar y modificar de acuerdo a las necesidades. Tened en cuenta que muchos de esos programas vienen para radiaciones directamente, a no ser que ya sea el Sol PV o cualquiera de esos alemanes o norteamericanos, que son programas ya que vienen ajustados y traen mucha radiación de muchos aspectos, pero la idea es que primero sepáis vosotros diseñar, sepáis vosotros cómo empezamos nosotros a diseñar todas esas situaciones, y posteriormente, una vez que ya tengan que el diseño y la situación definida, pues más adelante entonces ya depende del fabricante. Por muchos fabricantes ya traen ese tipo de programas, pero vienen cerrados y con solo los captadores de ellos. Y mientras tanto que en el F-Chat yo puedo poner el captador que me apetece. Entonces, obviamente, pues
hay bastantes diferencias, pero la idea es que habrá más tablas y les va a mostrar cómo es de acuerdo a la latitud y los ajustes por inclinación, etcétera, etcétera, y se puede retomar ello. Entonces, digamos, es a pedal, a la antigua, como yo aprendí, como sé eso, pero es la forma de diseñar para ver qué hace un programa por dentro y cómo me da para ver si los resultados son óptimos. Después cogen el de carrerilla, el que les vendan, ese de 5 millones o 10 millones al año, pues tranquilos, lo toman porque hasta le sacan los esquemas y principios de esquema de principio, le saca el número de captadores, le dicen, dependiendo del captador, hasta qué captador tiene que usar. Pero la idea mía es que primero sepamos hacerlo y después ya nos montamos en el Ferrari una vez que hayamos sacado el carnet de conducir, ¿no? Entonces, básicamente es esa situación. Esto es en una asociación a ver que me acuerde yo, porque es que esto fue en el año 2002. Una asociación de niños con parálisis cerebral que queda, y al fondo se ve la iglesia, que queda cerca a Pitis. Allá todavía no habían construido todas esas urbanizaciones que han hecho ya al fondo de Pitis. Esto es en Mirasierra, en el barrio Mirasierra, en Madrid capital. Son colectores solares planos de isofotón. Son los Isonox, ya ni recuerdo ya exactamente porque pues es hace bastantes años. Como vemos nosotros, la foto anterior tenía superficie selectiva. Inicialmente estos eran los primeros que sacaron con superficie selectiva. Los Garol 1, que eran de isofotón, son con superficie no selectiva, entonces su rendimiento no pasaba del 74%, si mal no recuerdo. Los de superficie selectiva ya se ven no grises, sino más azules, como los Vitosol 100 que vimos en la primera imagen. Entonces, esos sí son con superficie selectiva, que eso requiere que tienen incrustaciones de titanio sobre la placa negra, ¿sí? Con un epóxico de cobre, ¿sí? Pero tienen con incrustaciones de titanio, que eso le da mayor absorción y pueden subir hasta el 84%, ¿sí? El 84% porque están no al vacío. Ya después vienen con superficie selectiva los que son tubo de vacío. Eso vamos a mirar fotos por ahí. Para dar inicio al estudio de la energía solar, bueno, el que acabamos de ver esta era para calentar agua caliente sanitaria para 3.500 litros. Para dar inicio al estudio de energía solar térmica es importante tener muy claro los conceptos que inciden en ella. Debemos hacer énfasis en algunos conceptos preliminares como un pequeño recordatorio de las fórmulas, leyes físicas y teoremas que se van a utilizar en este curso. Magnitudes y unidades: mecánica, energía, hidráulica, electricidad, viento, el viento, la fotosíntesis, meteorología, efectos de viento sobre los captadores, sombreado de captadores y temperatura, calor y cambios de estado. Entonces, por eso, cuando yo les comento a los comerciales y les digo, oye, mira, que lo mínimo que tienen que tener es bachillerato, porque voy a ver varios teoremas y varios elementos sobre trigonometría, sobre física, que yo les doy los ejercicios, les hago el recorderis, les digo que esto es de prekinder y de transición, la física y la álgebra, pero son nociones que tienen que hacerse ver. ¿Por qué? Porque el concepto que se tiene es que esto es unir unos tubos y darle que te pego. Pues esos son los termosifones que ya los vamos a ver, que pues son muy sencillos, pero pues el termosifón es como una cosa doméstica para darle entrada o solución. Más o menos para que os deis cuenta, de Madrid capital hacia arriba, nosotros podíamos utilizar tubo de vacío. De Madrid capital para abajo, la parte de Andalucía, Badajoz, todo ello, solo utilizábamos colectores solares planos, porque el tubo de vacío era un Ferrari y calentaba demasiado. Entonces, eso es de acuerdo a la radiación que tengo, la voy a colocar, ¿sí? Madrid, pues
muchas veces piscinas, colegios o sitios donde había que tener en pocas horas, porque pues los colegios llegaban a las 7 de la mañana y a las 3, 4 de la tarde ya estaban fuera. Y si me apuras antes. Entonces, pues, o una piscina la van a utilizar pues en horas de bastante sol. Entonces, para que produjese bastante potencia, digámoslo así, calorífica, pues el tubo de vacío es más eficiente, digamos. Pero colocar para una familia de 3, 4 personas en perra perdida, pues un termosifón, porque pues hasta la electricidad es compleja ya en perra perdida, pero pues el termosifón no la necesita precisamente porque ya vamos a ver de los 3 principios de termodinámica, ¿no? Pero pues básicamente es lo que quiero yo decir, que el tubo de vacío lo colocaré o lo pondré realmente donde se necesite y según las condiciones. Es como cuando genero yo una cantidad de energía y resulta que esa energía después tengo es que disiparla, como si sobredimensionase. Otro aspecto importante son las sombras. Las sombras en la fotovoltaica tienen que haber 0. En los captadores reduce la producción, pero no es tan condicionada, pues porque en la fotovoltaica sabemos que da el efecto del punto caliente y los electrones pues vuelven a querer regresar. En este caso, como es líquido, ¿sí? El líquido va a seguir fluyendo, simplemente que no va a tener el mismo rendimiento si la radiación es mayor. Las sombras son uno de los aspectos que preocupa y genera inconvenientes en las instalaciones solares, sobre todo a la hora de dar cobertura idónea. En la fotografía correspondiente a una instalación solar térmica en Madrid, España, latitud 40,6 grados norte, las chimeneas que están a la izquierda alcanzan a dar sombra a los 2 colectores solares planos, suponiendo que se encuentre en el solsticio de invierno, donde el sol se encuentra más bajo, y estamos al mediodía, no reflejaría una sombra que sería mínima o nula en el momento en que el sol cambie de estaciones y se vaya haciendo más alto. Y se supone que es en el momento que la radiación es más baja y tengo sombras. Entonces, pues, el hecho de que me produzca menos, también voy a tener menos temperatura en los depósitos. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a recolectar porque son menos horas de sol las que tengo en invierno. ¿Qué quiere decir eso? Pues es donde más necesito el agua caliente, ya sea para producción agua caliente sanitaria o de consumo humano, o la producción de agua caliente para calefacción. Pues entonces, peor aún, por eso entonces no requiere que tengan sombreados. Para ello es importante tener en cuenta las soluciones que puedan adoptarse y el retranqueo o retroceso de los colectores de los posibles sitios de zonas de sombra, tales como petos, barandilla o quitamiedos de las terrazas o muro perimetral, chimeneas, torreones de escaleras y de ascensores o diferentes obstáculos que por una u otra localización dan sombra. Ahí le está dando al primero y segundo colector sombra. Solo la da cuando está en diciembre, sí, pero es cuando necesitamos nosotros. Los captadores deben estar alineados a los paramentos, formando una superficie homogénea en la arquitectura del edificio. Entonces, si el paramento es el tejado de este lado, el tejado de arriba sobre la cornisa, pues tiene que llegar a esas mismas dimensiones, no empezar a ladearlos o darles alturas que van a generar fuerzas de vientos o momentos de tracción, ¿sí? Que no es una cubierta, está hecha para que esté a compresión, las tejas pesan y la gravedad las llevas. El patiquiva que va a hacerlo, también el guachacito que monta las tejas está en ello, la estructura, todo está pesando. Y le pongo yo y el viento lo va a tirar como alando del cabello, pues entonces se va a llevar no solo los colectores, sino también la estructura y los módulos, los captadores. La fuerza de los vientos es un esfuerzo al que someten las estructuras, los captadores, y además
y demás elementos que podemos encontrar en la intemperie. Es de suma importancia tener en cuenta que dicha fuerza puede superar 110 kilogramos por metro cuadrado, alrededor de 0,15 con velocidades cercanas a 150 kilómetros por hora. Entonces, estamos viendo que si yo no le pongo sobre las cubiertas, sobre cubierta inclinada, nada, porque el seno de 0 es 0, entonces no me da. Pero aquí sí, el seno de 40 vale, el seno de 5 vale, el seno de cualquiera de ellos, inclusive si es de 90 es 1, o sea que es igual a la fuerza del viento. Entonces lo que estamos proyectando es que nosotros tenemos que anclar o ponerle un lastre que sostenga esas. Las estructuras de fijación son los elementos que van a soportar la fuerza del viento y que esa fuerza intentará arrancar de la fijación o incluso llevarse de la misma fijación. Es de sumo cuidado el diseño y selección del tipo de anclajes, por ejemplo, dados, bancadas, polletes o bordillos de hormigón o concreto, bancadas, enanos metálicos hincados en la estructura de la cubierta plana de la terraza, entre otros. Solo para cubierta plana, o sea, para terrazas, para dar fiabilidad a la estructura, pero sin correr el riesgo de crear goteras en la cubierta. O sea, todos estos lastres, en este caso son dados, ahí ya está terminada la instalación que vimos al principio en Ávila. Son lastres, son sobrepuestos, como si yo cojo algo y lo coloco encima de la mesa. Está sobrepuesto. Lo que quiero yo es que perforo el dado para anclar toda la estructura, arriostrarla con esos ángulos, poner los triángulos ahí y sobre esos triángulos montar los captadores. Entonces, o los colectores solares planos en este caso. Si ven que son oscuros, medio marrón o azules oscuros, pues esto es con superficie selectiva. Estos, digamos, son apaisados o en horizontal. Ojo que aquí sí tiene que ver porque los tubos en horizontal están horizontal los tubos. ¿Quiénes? Los que están alimentando para que vayan calentando a medida de que sube. Estos son tipos serpentín, va subiendo, serpentín como una serpiente, como culebra, va subiendo, sí, con meandros. Y los otros que vimos son tubulares y por eso estaban en horizontal, no estaban apaisados en horizontal, sino eso. Y aquí sí, si son verticales hay que colocarlos verticales y si son horizontales hay que colocarlos horizontales, porque si no, no hacen el efecto de que lo calienta suba. Así se ha forzado, ¿no? Forzado con una bomba recirculadora. Tendremos en cuenta que en estructuras sobre cubiertas planas, terrazas, sin un sistema de fijación, sostenimiento solamente por su propio peso, sin moverse, los dados deben pesar más que la fuerza que produce el viento. Entonces, todo esto que hemos hablado en fotovoltaica ya lo he dado, por eso digo yo que inicialmente serían los que ya han dado fotovoltaica, que entraremos ya a la parte de térmica. Ya no hemos visto la parte de radiación, de qué es un megajulio por metro cuadrado, del señor Newton, del señor Watt, que cuánto es una hora sol pico, nada de eso porque ya lo hemos visto. Entonces aquí ya estamos inmediatamente, si hay andanada de personas que sí quieren entrar a esto, pues se hará o intensivos de 4 o 5 días o ya depende del profe Yair, ya les hablará al finalizar. No me quiero meter porque yo aquí ni pincho ni corto, simplemente vengo, hablo, soy el docente, pero ni pincho ni corto porque no mando nada. Entonces, quien define esa situación es el profe Yair. Simplemente yo les doy que es extenso, muy extenso este tema, igual o más que el de fotovoltaica. Siempre les pregunto por qué tengo el sol y la tierra, por eso. O sea, si quiero ver yo tener en cuenta estas características y condiciones, ¿sí? Si no hay sol, pues no puedo sacarle nada. Se mueren los vegetales. Si no hay vegetales, la vaquita se adelgaza y no podemos comernos a la vaquita. Entonces, la radiación solar necesita para que haya vida. Por eso pongo el sol y la tierra.
Otro efecto que puede hacer el calentamiento es la geotermia. La geotermia no es coger una cosa como presentaron que día acá, el Nevado del Riz 4 kilómetros y meterse hasta allá al fondo para sacar vapor. No, no, no. ¿Para qué necesito yo vapor si esto es para alimentar una bomba de calor y dar calefacción o agua caliente o generar un poco de climatización? Entonces, ¿con cuál? Con lo que recibe diariamente del sol. Si nos vamos a Finlandia, donde tenemos nosotros 0,2 horas sol pico en diciembre y enero, pues seguramente que allá el sol será media hora al día. ¿Qué carajo? Ni los osos salen. Entonces, pues por eso, y aquí nos quejamos que tenemos sol todo el año, y todo el año básicamente 12 horas, o 11 horas, 1 y 12 horas y media en otras épocas. Entonces, por eso digo yo, generamos toda la energía, podemos sacarle el sol del terreno. Sin ir más lejos, yo hice en la parte de aquí de La Calera, aprovechando el calor del terreno por la geotermia, para que elevar un poco la vivienda y hacer la placa de concreto más alta con el fin de que toda esa cámara que le hago, ese calor de abajo del terreno, me ayuda a la vivienda. Entonces, ahí está pintado la parte de energía geotérmica. Carbón, petróleo, gas son agotables. Estoy diciendo que, porque aquí se nos va la cabeza y Dios mío, ¿qué va a hacer si nos van a quitar el petróleo? Pues, les estoy demostrando que en el 2010 hice el diseño única y exclusiva con elementos de energías renovables, obviamente que había en red eléctrica, pero la red eléctrica ya podría ser nuclear o podría ser solar, o el 33% de la energía que se consume en España es de eólica. Entonces, más de lo mismo, ¿no? Solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotermia, mareomotriz, etcétera, etcétera, son renovables. Ahora, que son limpias, ya lo discutiremos en el curso donde veamos, generamos. Para el dimensionamiento de instalaciones de energía solar, es básico conocer qué energía hay disponible. Colombia es un país especialmente favorecido por la radiación solar gracias a su privilegiada situación y climatología. En general, Colombia tiene un buen potencial energético solo en todo el territorio, con un promedio multianual cercano al 4,5, destacándose la península de La Guajira con un valor PLOA radial social solar de Colombia 20, medio de 6, y la Orinoquía con un valor un poco menor, propicio para un adecuado aprovechamiento. Entonces ahí está un multianual. Esto habría que actualizarlo, porque como vamos con tantas minas a cielo abierto, pues se nos va a poner todo rojo, completamente rojo, el mapa de Colombia. El FOSPER, que ya lo conocen los que han visto conmigo fotovoltaica, pues nos va a generar unas horas sol pico. En este caso, con una inclinación 0, o sea, el módulo sobre un potrero en horizontal. Ahí en el Parque Ricaurte, lo acostamos. Y con un rendimiento del 90%, decimos que podemos sacar hasta 3,7 horas sol pico. 3,7 horas sol pico, ya hablamos que es el señor Watts. Entonces, podemos decir que un vatio es igual a un julio partido por un segundo, que es lo mismo, un kilovatio hora igual a 3,6 megajulios, y si lo ponemos sobre metro cuadrado los dos, es igual a una hora sol pico. Entonces, en resumen, una hora sol pico será aproximadamente un kilovatio hora metro cuadrado. Eso es para Bogotá, pero cada uno con esa latitud que dice acá arriba, 4,6, pues entonces este nos está diciendo la latitud, y de acuerdo a esa latitud es todo el comportamiento. Entonces, si yo tengo 4,6 y semeja 5, para darle la inclinación, pues entonces hago unos factores que ya están específicos para esa corrección de inclinación.
Como vemos, tiene 23,4 de inclinación, por eso en el solsticio de invierno, 21 de diciembre para el hemisferio norte, solsticio de invierno, 21 de junio para el hemisferio sur. Es como un espejo. Entonces tendremos nosotros esas condiciones y aquí serían todos los datos de altura solar, inclinación, desviación y como hemos visto en la diapositiva anterior, como tenemos una inclinación, pues el Sol no va a estar quieto. Entonces vamos a tener la inclinación y entonces vamos a ver que para el 21 de diciembre, que es solsticio de invierno, Bogotá 4,6 grados norte y latitud 74,1, vamos a tener la hora oficial, o sea, la del meridiano de Greenwich, Londres. Cuando Londres sean las 13:55, en Bogotá son las 9 y su altura solar será 62. Entonces, la gráfica, donde está la gráfica, lo amarillo es todo el 21 de diciembre. Lo rojo es todo el 21 de junio y las líneas azules que están básicamente muy cercanas a la línea ecuatorial son los equinoccios de 21 de septiembre de otoño y 21 de marzo de primavera. Entonces, ya tenemos. ¿Cuánto es la altura máxima? 62 grados. ¿Qué quiere decir? Que Bogotá va a tener una altura el 21 de diciembre, o sea, la más baja, por la cual el ángulo donde más me va a proyectar la sombra, de 62 grados. Una fotico del sol. ¿Cómo entraría un termosifón? Calienta, lo caliente se pone encima de lo frío, por eso hay circulación. Por eso se llama termosifón, porque él circula naturalmente si hay radiación solar y me calienta. Entonces, el calentador solar será el efecto invernadero. Por aquí está la grafiquita. Bueno, más adelante. El efecto invernadero, que es el que me hace el cristal elevado un poco más sobre la placa. En este caso, si es una placa de cobre con epóxico y selectiva con incrustaciones de titanio. Ese espacio se llena de aire y lo que hace el efecto invernadero es un multiplicador. ¿Cómo me puede hacer? A ver, me pongo al sol en la camioneta, en el coche o en el carro. Cierro todos los cristales y me aparco. Me está dando los cristales posiblemente afuera, ambiente no está más de 25 grados, pero adentro puedo estar más de 70. Entonces, por eso es que se mueren los niños y los perros y todo que se deja encerrado. Así le abra una ventanita, un poquito a la ventanita. No les digo qué pienso, porque ya mis alumnos sabrán, pero tiene que ser muy para que deje los perros, los gatos o los bebés o las personas metidas entre un carro. ¿Sí? Entonces, ese calor multiplicado internamente después de los cristales es el que hace el efecto invernadero. Entonces, lo que se presenta es eso. Entonces, si está a 40 grados por fuera, por dentro puede subir a 90 o 100 grados. Que como es aire, no alcanza a pasarle completamente. Más todas las tuberías que hay pérdidas porque es por convección que se hace. Y adicionalmente calienta ese fluido, que ese fluido va pasando hacia arriba, lo más caliente, y se llena abajo con lo más frío que está en el depósito, en el tanque. Entonces él recircula naturalmente. Ese es el efecto termosifón. La energía solar térmica es denominada así porque es la energía que podemos captar el sol y es aprovechada para el calentamiento de líquidos por algunos medios colaportadores y acumula como energía térmica en forma de agua caliente sanitaria, entre otras formas. Energía solar térmica y su clasificación. Este proceso se puede obtener si consideramos el aprovechamiento del
calentador solar que, como su nombre lo indica, aprovecha el sol para calentar una placa metálica. En la mayoría de los casos, la placa son de cobre, pueden ser de aluminio también. Nosotros tenemos en su clasificación energía solar térmica, instalaciones pasivas, instalaciones activas y energía solar térmica de baja temperatura, que es lo que vamos a entrar. Aquí hay, digamos, un árbol donde vamos a poner que todas las energías renovables y la de la izquierda, o sea, la derecha en verde, la eólica, la del centro en azul es la fotovoltaica y fotoquímica, y a la izquierda sería la energía solar directa. Si es directa, entra en los captación térmica, en captadores, llámese captadores el colector solar plano, el colector tubo de vacío, el colector cilíndrico parabólico, los espejos heliostáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasivas, como arquitectura bioclimática, que estoy o entra o no entra el sol. Yo determino si entra o no entra el sol. Esa es la ventaja que se tiene. ¿En dónde? En las mismas edificaciones. Y se dice que es pasiva porque hace parte integral de la arquitectura de la edificación. Y activa, que es la solar térmica, donde yo voy a tener flujos o fluidos que circulan para recoger el calor del sol y incluirlo ¿a dónde? Pues en este caso a un depósito o tanque. La energía radiante es asociada con las ondas que se propagan de uno u otro lugar, y una de ellas son las ondas electromagnéticas. La energía solar térmica es denominada así porque es la energía que podemos captar del sol y es aprovechada para el calentamiento de líquidos por algún medio caloportador y acumularla como energía térmica en forma de agua caliente sanitaria, entre las formas. Pero ojo, cuando yo estoy utilizando este medio caloportador, fluido caloportador, anticongelante y desinhibidor de partículas. Toma. Y aquí le echan agua. Entonces, si yo utilizo solo agua, puntos de fusión y ebullición están más centrados. No digamos que 100, 96 aquí en Bogotá. Y no digamos que 0, 3 empieza a haber congelación. 2. El agua tiene número 1 kilocaloría por kilogramo y grado centígrado. Entonces, el calor específico del agua es 1. 3. Las tuberías se inflan o se desinflan por el cambio de estado. Y así puedo nombrar si yo utilizo como caloportador el agua. Ahora, si yo utilizo el mal llamado glicol, que dicen que puede ser propilenglicol o etilenglicol, de acuerdo a eso su calor específico está cercano a 0,8, le estoy ganando, primero, para hacer el cambio de calor o transporte de calor en un 20% más que el agua. Segundo, el punto de fusión y ebullición lo llevo a menos 40 grados y hasta más 170 grados para que el vapor no me vaya a molestar, por no decir con J. Tercero, estoy dando limpieza a las tuberías y a todos los elementos porque no oxido esa situación, sino estoy desinhibidor de partículas, ¿sí? Si es lo que comúnmente decían, ¿para qué le va a echar ese costo de climatizador al coche? Si eso, ¿para qué? Si simplemente con agua tiene, ¿para qué va a tirar el dinero? Más bien se lo bebe en cerveza. Pues mire, oxidado el coche y con problemas de las bombas y todo. ¿Por qué? Porque no hay limpieza. Entonces, el producto refrigerante en los coches hace lo mismo, pero es caloportador en el sistema de solar térmica. Entonces, así sea un 5%, un 10%, pero me va a generar, primero, mayor cantidad de calor que voy a transportar, y segundo, punto de fusión y ebullición los aumenta, y tercero, voy a tener limpios estos elementos y tranquilamente cada que haga mantenimiento lo único que hago es limpiar los filtros, que nos olvidamos de que hay una cantidad de elementos para el operador y el mantenedor. Este proceso se puede obtener si consideramos el aprovechamiento del calentador solar, que como su nombre lo indica,
aprovecha el sol para calentar una placa metálica. En la mayoría de sus casos las placas son de cobre, pero pueden haber, porque hay muchos colectores que son de aluminio. Eso depende del fabricante y del, digamos, de lo Ferrari que puede ser el captador. El calor se optimiza por medio de elementos como el óxido de titanio o de boro. El más usado son las incrustaciones de óxido de titanio. Aprovechando tres principios básicos térmicos que se describen a continuación. Primer principio, se somete mediante un sistema de cámara al efecto invernadero o propiedad de atrapar el calor. Segundo principio, se oscurece esa placa que generalmente es de cobre, denominada absorbedor, y que es el elemento encargado de convertir la energía solar en energía térmica con color negro mediante pinturas epóxicas de gran capacidad de absorbedoras, utilizando la propiedad del color negro de atraer el calor. Tercer principio, se inclina el colector o captador. Entre más perpendicular esté al rayo solar, o sea, a 90 grados de la radiación del colector, hay mayor captación de irradiación. Para que la tendencia de colocarse el agua caliente sobre la fría pueda ayudar a la circulación del líquido caloportador hasta llevar el acumulador ese calor. Colectores solares planos, y si vemos el azulito, quiere decir que son de superficie selectiva, incrustaciones de titanio. Colectores isonoxtos de isofotón. Como vemos, las tuberías están aisladas, ¿no? He visto instalaciones de calefacción, no, sino de agua caliente con calderas, o sea, con calentadores de agua, de gas, y no hay aislamiento. El calentador solar es una cámara plana muy bien aislada y en algunos casos al vacío, con cristal templado en cuyo interior lleva un tubo en serpentín o en parrilla por el que circula el líquido caloportador empujando por la gravedad natural o termosifón o por una bomba forzado. El líquido así calentado se envía a un intercambiador y de ahí al acumulador de agua aislada para su consumo en el momento requerido. Entonces ya habría que tener en cuenta qué tipo de intercambiador hay, si es tipo serpentín, si es doble envolvente, si es con placas, etcétera, etcétera. Y ya van las condiciones del intercambiador, si es simplemente de acero inoxidable o si ya requiero otros elementos adicionales o dureza, ya sería placas de titanio. Y se utilizaría también de titanio para agua clorada o salada. Ahí está desglosado, desbaratado, despiezado, un colector solar plano. Este es tubular, parrilla absorbedora de tubos de cobre soldados, tubular, mientras que la de Viessmann es tipo serpentín. Tubo de vacío, aquí está, para un colegio. Esta cámara se puede reemplazar para dar mayor efectividad de absorción con un cristal en forma de cilindro denominado tubo de vacío, pero con las características similares, sometido interiormente el cilindro de cristal al vacío, obteniendo menores pérdidas. Pero ojo, este tubo de vacío puede ser directo o indirecto. Directo quiere decir que le entra y sale un fluido, o sea, tiene dos tuberías, una de entrada y salida, frío y caliente si quieren. O puede ser con la punta un piturrín donde esté haciendo de intercambiador de placa, pero dentro de él haya un gas líquido, gas líquido, gas líquido. Cuando se calienta se vuelve gas y se pone líquido, es cerrado internamente dentro del tubo. Esos son los denominados hot pipe o indirectos. Tubo de vacío directo, donde entra y sale el fluido, tubo de vacío indirecto, donde tiene internamente un gas líquido
que es el que recupera, y en el fondo simplemente pasa de un lado a otro el fluido, pasa por el intercambiador o el piturrín de cada uno de los colectores y calienta. Estos son hot pie, o sea, tubo de vacío. Menores pérdidas. Otro tipo de captador es el plástico polietileno o polipropileno, porque hay de los dos. Este es de polietileno y el otro es de polipropileno. Polipropileno yo conozco, el más usado en Alemania o en Europa es el OCU, que es bastante, que inclusive trabaja verticalmente. Por ahí habrá una foto de una piscina que la hemos calentado en Madrid con los OCU y son verticales, ¿no? Una cuarta opción denominada fototérmica, utilizando la cámara para aplicación mixta al obtener un lado de electricidad y por el otro lado calentamiento de agua, ya que toma la radiación solar directa para producción de electricidad mediante células fotovoltaicas. Este no me gusta a mí porque o es uno o es otro, pero no lo puedo dar